¿Alguna vez te has preguntado por qué piensas, sientes o actúas de cierta manera? Bienvenida y bienvenido a Aportando Algo, el podcast donde la psicología se encuentra con la vida diaria. Aquí exploramos nuestra mente, emociones y decisiones para entender, cuestionar y transformar nuestra realidad. Si buscas herramientas para vivir con mayor conciencia y plenitud, estás en el lugar correcto. Comencemos. ¿Por qué procrastinamos? La procrastinación es el hábito de posponer o diferir tareas importantes, a pesar de tener la oportunidad de hacerlas. ¿Pero está mal? Hay estudios que sugieren que 1 de cada 4 personas procrastinan con regularidad. La procrastinación es más que solo dejar las cosas para después. Es un comportamiento complejo que tiene raíces profundas en nuestra mente y se involucra con nuestras emociones. Desde la psicología, se entiende que procrastinar no es solo un problema de gestión de tiempo o de agenda, sino que también es un problema de la gestión emocional. En este episodio nos enfocaremos en 3 aspectos clave. 1. ¿Qué es la procrastinación y por qué la hacemos? 2. ¿Cuáles son las emociones detrás de la postergación perjudicial? Y 3. ¿Qué estrategias prácticas podemos realizar para vencer la procrastinación? ¿Qué es la procrastinación y por qué la ejercemos? Bueno, como mencionamos anteriormente, la procrastinación es el acto de retrasar o posponer tareas importantes, a pesar de saber que hacerlo puede tener consecuencias bastante negativas. Es decir, es una forma de postergar situaciones que resulta ser dañina, ya que es una forma voluntaria y en mayor medida es innecesaria. Hay mucha diferencia entre postergar las situaciones porque me salió un imprevisto como el que mi vehículo el día de hoy no prendiera y tuve que llamarle al mecánico, y es por eso que no pude realizar la reunión que tenía planeada con mi equipo de trabajo. A que esta misma reunión me genera ciertas emociones displacenteras y un cierto malestar o nerviosismo que prefiero omitir voluntariamente y no hacerme cargo de estas emociones. Por esta razón, voy a posponer la junta probablemente varias veces, hasta que sea inminente el realizarla. Pero, ¿por qué lo hacemos? Desde la psicología se ha identificado que la procrastinación está relacionada con las emociones, principalmente el miedo y la falta de motivación. Por un lado, el miedo al fracaso o al éxito puede paralizarnos, detenernos. Por ejemplo, si tienes miedo de no hacer bien algún proyecto, es posible que lo pospongas para evitar sentirte mal. Por otro lado, la falta de motivación ocurre cuando no encontramos o no generamos un sentido o propósito en lo que estamos haciendo o deseamos realizar. Además, la procrastinación también está relacionada con la dificultad para manejar emociones como el aburrimiento, el malestar, la ansiedad o la frustración. Y en lugar de enfrentar directamente estas emociones y hacerles un frente, como lo mencionamos un poco el episodio pasado,
preferimos reducirlas o minimizarlas y distraernos con actividades más placenteras como ver las redes sociales o alguna serie. Las emociones juegan un papel clave en la procrastinación. Por ejemplo, la ansiedad puede hacer que evitemos una tarea porque nos genera incomodidad, o la molestia puede llevarnos a buscar distraernos en lugar de enfocarnos en lo que deberíamos de hacer. Un estudio de la psicóloga Fuchsia Sirois encontró que la procrastinación está más relacionada con la regulación emocional que con la gestión del tiempo. Es decir, no es que no sepamos organizarnos, sino que mayormente no sabemos manejar las emociones que nos generan estas tareas. Ella menciona que hay diferencia entre procrastinar y postergar algo. Procrastinar es una forma de postergar cosas. Sin embargo, no toda postergación va a ser igual a procrastinar, y se debe entender como un retraso o una postergación intencionada. Menciona que las emociones son parte de postergar las tareas. Justamente las emociones se van a ver reflejadas con el malestar que podemos tener, y va a estar asociado precisamente el cómo nos sentimos a dichas tareas. Es decir, va a ser más probable que posterguemos la tarea escolar que alguna salida al cine con los amigos. Ahora, que muchas veces, aunque tengamos medido, entre comillas, las repercusiones de nuestros actos al procrastinar, muchas veces no volteamos a ver las posibles consecuencias alternas. Te pondré un ejemplo. Imagina que tienes que hacer un informe importante para el trabajo. Sabes que debes hacerlo, pero cada vez que piensas en ello, te sientes abrumado. En lugar de empezar, prefieres revisar tu teléfono o hacer cualquier otra cosa. Justo eso es la procrastinación o postergación emocional. Ahora, ¿qué va a pasar si no generamos dicho informe? Posiblemente consideremos dentro de la inmediatez que tendremos que hacerlo tarde o temprano, pero muchas veces no consideramos que el jefe pueda molestarse, o en repercusiones como poder retrasar el trabajo a algún compañero o al resto del equipo. Además de causarle problemas a algún compañero, el impacto puede ser mayor y, en un escenario muy extremo, hasta posiblemente perder el trabajo, que puede ser una posibilidad. Ahora, otra repercusión puede ser nuestra propia tranquilidad y, por ende, nuestra salud, ya que estaremos posiblemente ansiosos porque no hemos realizado este informe, y al sentirnos constantemente en un estado de tensión va a propiciar algunos conflictos en nuestro cuerpo, o posiblemente repercusiones también en nuestra salud mental. Ahora que entendemos por qué procrastinamos y la definición de qué es procrastinar, viene la pregunta de cómo podemos vencer dicha acción. ¿Cómo podemos disminuir el estar postergando voluntariamente las tareas que tenemos que hacer? Aquí te dejamos algunas estrategias prácticas. Primero, puedes tratar de dividir la tarea en
pasos más pequeños, subtareas, por así decirlo. Y entonces, en lugar de pensar en el informe completo, podrías enfocarte en una sola actividad más pequeña, que sería hacer la introducción o una parte del desarrollo. Esto puede reducir o propiciar que disminuya la ansiedad de generar una tarea bastante grande y la tarea a su vez parezca que es más digerible, más manejable y en cierto aspecto hasta más sencilla. Otra técnica que podrías tratar de utilizar es la técnica de los 2 minutos. Si una tarea te da flojera o pereza, podrías comprometerte a realizarla tan solo por 2 minutos. Muchas veces lo más complejo de las tareas es comenzarlas. Empezar es lo más difícil. Y una vez que lo haces, puedes tomar ese impulso y continuar. Va a ser muchísimo más fácil que puedas realizar una tarea completa si te enfocas en el comienzo y a partir de ahí generas ese impulso para poder trabajar de manera continua. Otra táctica que podrías intentar y va un poco relacionada con el tema del capítulo anterior es identificar y manejar tus emociones. Si sientes ansiedad o aburrimiento, podrías preguntarte qué es lo que te está generando dicha emoción y de qué manera podrías manejarla. Es decir, tomar un breve espacio para reflexionar y a partir de ese entendimiento comenzar. Ahora, ya que si tienes la manera de ir comprendiendo toda esta información y mandarla a tu interior, que vayas generando un cambio en tu persona, podemos intentar una manera diferente de realizar las tareas. Te propongo entonces intentar realizar las tareas desde un principio en las que se te fueron asignadas. Probablemente vas a gastar exactamente el mismo tiempo en realizar la tarea completa al comienzo que al final del plazo en el que se te fue asignado. Es decir, si te dejaron una tarea escolar para dentro de 2 semanas, el que la hagas llegando a tu casa y la finalices, probablemente te va a llevar exactamente el mismo tiempo que si la haces un día antes de la fecha de entrega. La diferencia radica en que si esta tarea la haces al final del plazo, todo ese tiempo libre, entre comillas libre, que disfrutaste, realmente no lo vas a estar disfrutando pleno y a conciencia, ya que vas a tener un malestar ahí, cierto nerviosismo, ansiedad, por estar al pendiente de que no has realizado la tarea. En cambio, si la realizas el mismo día en que se te fue asignado, vas a tener exactamente el mismo tiempo libre, solo que lo disfrutarás en mayor tranquilidad y plenitud. Y probablemente, si surge algún imprevisto, con dicha tarea tengas tiempo de solventarla, corregirla, mejorarla. Caso contrario, que no dispondrías de ese tiempo porque lo hiciste al final, un día antes de la entrega. Te invito entonces a que mientras escuchas, te hagas alguna de estas preguntas. ¿En qué situaciones suelo procrastinar más?
cuáles son las emociones que están detrás de mi postergación voluntaria y qué estrategias he tratado o podría aplicar para vencer esta procrastinación. Hagamos una recapitulación breve. Hoy hablamos de por qué procrastinamos y cómo las emociones juegan un papel clave en este comportamiento. Entendimos que procrastinar va de la mano con ciertas emociones que a veces no sabemos lidiar y no es únicamente el postergar tareas. También exploramos estrategias prácticas para tratar de vencer la procrastinación, como dividir las tareas en pasos más pequeños y poder generar un espacio para comenzar la tarea y tomar ese impulso para continuarla. Ahora te voy a dejar con un reto para esta semana. Elige una tarea que hayas estado postergando, en la que precisamente hayas hecho esa procrastinación y busquemos la manera de poder aplicar alguna de las estrategias que ya mencionamos anteriormente. O si tienes alguna otra manera, trata de aplicar el conocimiento que se generó durante estos momentos y vamos a comprometernos a trabajar en dicha tarea para realizarla. Recuerda, entender es el primer paso para cambiar. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio de Aportando Algo. Este podcast es un espacio de diálogo y tu voz también es parte de él. Si tienes dudas, comentarios o algo que quieras aportar, escríbenos. Puedes enviarnos un mensaje a nuestros correos o dejar tu comentario aquí. Estaremos atentos para leerte, mejorar juntos y seguir construyendo este espacio poco a poco. Nos escuchamos en el próximo episodio.